Amigos, bienvenidos al podcast número 1. Aquí está la respuesta. Donde tú vas a encontrar respuestas claras y contundentes a las preguntas que mucho tiempo tienes y no has encontrado respuestas. Déjenme decirles y recordarles que estamos en las redes sociales, estamos Instagram y Facebook, y también en YouTube, como Aquí está la respuesta oficial. También, gente, estamos en TikTok como Aquí está la respuesta. Así que síganos. Suscríbanse, denle la campanita, denle like, compartan, comenten, porque estamos aquí para darles respuestas a sus preguntas. Así es. El día de hoy, nuestro segmento se titula Expectativa versus Realidad. Y vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de la fe versus la presunción. Sí. Adelante, gente. Bueno, yo me encuentro en realidad la comparación entre las dos palabras muy interesante porque cualquiera puede confundirlo en la definición porque por lo que yo entiendo, la presunción uno puede como sacar una presunción entre sí mismo y en realidad ellos creen, mucha gente cree que su presunción es la fe porque ellos se convencen tanto de una idea que ni en la Biblia ni en ningún lugar hay forma de como definir esa presunción que ellos tienen. Y yo no sé, como que en realidad alguna vez hasta yo mismo me confundo. Porque Sí. no sé cómo ustedes la definirían en realidad. ¿Cómo se diferencian esas dos palabras? Exacto. Sí, Él dijo algo interesante ahí, que él dijo que él mismo puede llegar en algún momento. Yo no sé si tú recuerdas, Yana, una vez que te dije, hice una oración y me di cuenta de una vez que lo hice con presunción, no con fe. Sí, exactamente. O sea que sí, es cierto, puede ser algo que nosotros no lidiemos una sola vez, sino constantemente. Así que pongan atención porque puede ser que ustedes también estén cometiendo ese errorcito, ¿verdad? Sí, Llegando a la presunción. sí. Y ya la presunción no es algo que agrada a Dios. Exacto. Porque lo que agrada a Dios es la fe, dice la palabra Exactamente. de Dios. Sí, Exactamente. yo leí eso porque estaba tratando de aprender de la presunción. Y un problema que todos tenemos es que, aunque tengamos mucha fe, en muchos departamentos de nuestra vida, en muchas categorías, podemos tener presunciones de diferentes cosas. Entonces, no es algo que si tú tienes fe, tú nunca vas a tener presunciones. Todos tenemos, aunque sea un poquito de presunción. Y es bueno estar seguro de la diferencia para darnos cuenta de él. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La gente cree, tiene la expectativa, que tiene fe cuando hace esto. Y sale y dice, no, porque yo estoy cubierta con la sangre de Cristo. Yo me puedo entrar a cualquier circunstancia, yo me puedo meter en el medio de una balacera y Dios me va a proteger porque yo tengo fe en que Dios me va a proteger. Pero en realidad, déjenme decirles, eso es presunción. Porque nosotros no podemos poner a Dios en un aprieto, porque eso fue lo que hizo Satanás con Jesús en el desierto. Sí. Le dijo, no, mira, si tú eres el hijo de Dios, tírate. Si Jesús... Presume que tú eres el hijo de Exacto, Dios. si Jesús, ¿qué hubiese pasado si Jesús cae en la presunción y dice, verdad, yo soy el hijo de Dios, yo me voy a tirar de aquí porque yo soy Superman? Sí. O sea, ¿qué hubiese pasado? Claro que Dios no entra. Exacto. Eso no agrada a Dios. No, sí, porque ya eso es un modo que nosotros le estamos dando la opción de Jesús, de que actúa ahora sí o sí. Exacto. O sea, como si fuera que Él se tiene que trabajar a la orden del humano. nosotros. Exacto. Y eso no funciona así en realidad. Exactamente. Algo que encontré dice, la fe mira hacia afuera, hacia Dios, y confía en Él. Mas, sin embargo, la presunción, en cambio, mira hacia adentro para hallar la confianza y seguridad en sí misma. Exactamente. Eso hace que uno se sienta poderoso, que no reconozca que el poderoso es Dios. Exactamente, Exacto. que el poder está dentro de ti. Exacto. Por ejemplo, tú presumes que tú eres fuerte, ese es tu poder, eso es tu creencia, lo que te va a salvar a ti. O sea, tú crees, por ejemplo, yo tengo un dolor de cabeza, pero este dolor de cabeza me lo está creando ciertas cosas, pero yo sé que Dios me va a sanar, pero yo sigo haciendo esas ciertas cosas que me está causando el mal. Exacto. O sea, esa es tu presunción de tú decir, yo me voy a sanar porque sí, porque yo sé. Exacto. A mí me pasó algo en una ocasión que creo que encaja en esto. La transportación que teníamos los estudiantes para ir a la universidad, a la UAS, un transporte que era dedicado a los estudiantes porque era de bajo presupuesto. Señores, ahí metían gente, jóvenes. Ay. O sea, le estoy diciendo que era una cantidad que a veces iban personas sentadas prácticamente en la ventana de la guagua. Parecía el Arca de Noé, ahí no cabía Y nadie. hubo una noche que iban por el malecón y en verdad yo me asusté porque yo vi la velocidad en que iba la guagua
yo dije, Señor, y si esta guagua tiene una situación, somos demasiado uno arriba del otro. Y yo recuerdo que yo hice un comentario como de que eso no estaba bien. Y alguien me dijo, creo que fue el chofer, nosotros oramos siempre antes de salir. Oh. A nosotros nunca nos va a pasar Como que nada sí, porque ya. nosotros oramos. Y andan temerariamente así. Exacto. Entonces, básicamente, nosotros estamos hablando de ese tipo de cosas que podemos hacer creer que es fe, pero es presunción. Y tengo algo aquí que habla, que dice que la fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y obedecer sus mandamientos. Entonces, la presunción los indujo a violar su ley, creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias del pecado. O sea, el Señor te dice lo que está mal y tú confías en el amor de Dios, pero andando en el mal. O sea, es como decía Lenny, Bueno. tú sabes que algo te está causando daño, pero tú estás orando a Dios, pero ya el Señor te mostró que eso que tú estás haciendo es que te está causando el dolor de cabeza, pero tú insistes en hacerlo y tú dices, no, es que Dios me ama demasiado. Aunque yo esté haciendo eso, yo sé que Él me va... Y Mira, eso es así. Tú dijiste una palabra que a mí me llamó la atención, discúlpame, porque en realidad me llamó mucho la atención. La gente no sabe que Dios puede librarnos de las consecuencias, pero Dios no nos va a librar porque ese no es el propósito de Dios. Jesús vino a la tierra a morir por nosotros, por nuestros pecados, pero las consecuencias de nuestros pecados nos toca a nosotros afrontarlas. ¿Por qué? Porque aún Dios nos libra de la muerte, porque de eso fue que Jesús vino a librarnos a nosotros. Dice la palabra de Dios, el pecado, ¿verdad? La transgresión de la ley nos va a llevar a la muerte. Pero Cristo vino a darnos vida en abundancia. Sí. Ya las consecuencias, un ejemplo, si usted desde bien pequeño, desde los 10, 12, 14 años, hay gente que desde pequeño comenzaron en el mundo fumando. Y después de 40 años conocen a Dios y comienzan a orar porque comienzan a enfermarse los pulmones. Y Dios los escucha, Dios los va a salvar de la muerte eterna. Pero las consecuencias de su vida pecaminosa, lamentablemente las van a vivir. Entonces eso es lo que la gente entiende cuando dice yo tengo fe, Dios me va a sanar. Es el que Él lo puede hacer, pero usted no sabe si Él lo va a hacer, si está dentro de su voluntad. Exacto. Cuando Dios nos sana a nosotros, Él muestra su misericordia hacia nosotros. Pero la voluntad de Dios es que nosotros hagamos lo que Él quiere que hagamos. Y la voluntad de Dios es salvarnos, darnos vida espiritual. Así es. No, nosotros no vamos a mover a Dios a hacer cosas. Nosotros oramos para tener fe y oramos para comunicarnos con Dios. Pero nuestras oraciones nunca van a cambiar el designio de Dios. Y la presunción es que la mayoría cuando la gente tiene presunción es que ellos creen que su voluntad es la voluntad de Dios. Exactamente. Entonces ellos se confían en eso, de que Dios, yo y Dios estamos juntos. Y yo sé que si yo oro, todo se va a resolver así. Exacto. Entonces eso, y tú no escuchas como suena como si fuera fe. De que yo voy a orar a Dios y yo sé que definitivamente se va a resolver. Exactamente. Pero uno nunca sabe si en realidad esa resolución que tú buscas es la resolución que Dios quiere para ti. No, hay gente que dicen no, porque la Biblia dice que hay que tener fe. Hubo una niña que salió con el paraguas, estaban orando para que llueva y salió con su paraguas. Señores, eso no pone a Dios en una encrucijada. Ay, no la puedo dejar quedar mal, no. Usted puede demostrar la fe. Usted puede decir, yo quiero un carro y usted está ya averiguando para sacar la licencia. Pero Dios sabe si eso le conviene o no. Su oración no lo va a obligar a Dios a hacer lo que usted quiera. Sí, exactamente. Hay mucha gente que con la oración está ahí como adelantando a Dios, como, Señor, yo tengo fe que tú lo vas a hacer a sí mismo, pero tú sabes. Miren, hablando de ese aspecto, cuando la gente dice, yo tengo una enfermedad de tal cosa y yo sé que Dios me va a sanar, pero ¿qué pasa? Esa enfermedad te la está causando tal vez algo que te estás comiendo, algo que tú estás consumiendo. Yo conozco una señora que ella consume todo tipo de carne, inclusive las que Levítico 11 menciona que no debemos comer. Entonces ella se enfermó del hígado, inclusive de los riñones, de muchos órganos de su cuerpo. Pero ella le pedía al Señor que la sanara. Pero ¿qué pasa? Una vez estaba hablando ella acerca de ese tema enfrente a nosotros y le dijimos que hay muchas cosas, muchas comidas que pueden estar acelerando esa enfermedad, que debería de dejar de consumirla. Ella dijo, no, toda la comida que uno se consume, si uno la bendice, Dios la sana, Dios la limpia. Qué error, y yo sé que aunque tú digas que, por ejemplo, uno no la puede comer, si uno la bendice esa comida, Dios la limpia
y eso no es lo que me está causando el mal. Yo sé que Dios me va a sanar, aunque yo siga comiendo esa carne. Y yo, bueno, hasta los médicos que no creen. ¡Wow! ¡Qué fe! Hasta los médicos que no creen dicen que tú tienes que dejar de comer, por ejemplo, cerdo cuando te está haciendo algo mal en el estómago, ¿verdad? Exacto. O sea, hay cosas que la gente presume que Dios va a hacer, aún no Ellos dejando estando las en su cosas que le vida. están haciendo daño. Exacto. ¿Tú sabes cuál es el Exacto. problema más grande de eso? Porque fuera una cosa que solamente ella creyera de esa manera. Pero cuando mucha gente ven gente que son así como, yo voy a orar y Dios va a bendecir esa comida. Y fácilmente uno mira, wow, esa tiene una fe poderosa. Y así es que la gente son. Tú ves una gente que dice una cosa con una certeza tan grande y hasta tú mismo te lo crees. Sí, Porque- pero básicamente, exacto, como él dice, aquí no estamos diciendo que no es cierto, Jesús nos dijo, si tienen fe, van a decirle a una montaña que se mueva de su lugar. El asunto es cuando el fundamento de eso que usted le pide a Dios está en su voluntad y en cómo usted ve la cosa. Sí. Como decía él ahorita, ustedes tienen que confirmar que ustedes están manejándose de acuerdo al propósito de Dios, pero cuando ustedes piden, señores, el ejemplo de los 3 hebreos, ¿qué él le dijo al rey Nabucodonosor? ¿Qué le dijeron ellos? Nuestro Dios puede, él puede. O sea, es como que tú tienes, como tú decías, Yana, él tiene la certeza de que nuestro Dios puede, pero aún él no lo haga, porque ellos sabían que podía ser que Dios no lo hiciera. Pero no porque no pudiera. No porque no pudiera. Sino porque no estaba en su propósito. Exacto, eso es fe. Porque ellos no estaban presumiendo de que nosotros somos tan consagrados. No, ellos estaban esperando en la voluntad de Dios y posiblemente para la gloria de Dios era que ellos no se salvaran, pero Dios sí los salvó. Sí, Así es. exactamente. O sea, ahí está como, ¿verdad? La expectativa de lo que nosotros creemos que es nuestra fe, pero realmente puede Entonces, ser mira, presunción. eso lleva a como una incógnita, alguna interrogante. Alguien que está viendo, nos está viendo ahora, dice, bueno, pero entonces, ¿dónde termina la fe y dónde empieza la presunción? Importante. Porque Edwin estaba diciendo ahorita, oye, hasta a veces yo me confundo también. Sí, si lo estoy haciendo Porque con no somos presunción o con perfectos. fe. Y además, ustedes saben, a veces Dios tiene que arreglar nuestras oraciones, porque a veces nosotros nos pasamos un poquito de la raya, pidiéndole cosas a Dios y tratando de darle órdenes, porque eso es lo que hace la presunción. La presunción le da una orden a Dios. Y sabemos que Dios es todopoderoso, Dios es el creador, a Dios nadie lo creó. O sea, no hay un ser humano en esta tierra, ni ser creado, que pueda darle orden a Dios. El que ordena es Dios. Desde el principio en la Biblia vemos a Dios ordenando. Dijo Dios, sea la luz, dijo Dios, dijo Dios. Dios es el único que ordena. Entonces, cuando caemos en el pecado de la presunción, lo que estamos haciendo daño a nosotros mismos. Exacto. Porque no es que Dios nos va a destruir porque estemos presunción, pero vamos a tener consecuencias eternas cuando nos metemos en el área de la presunción. ¿Dónde empieza la presunción, señores? La presunción tiene varios niveles. Dice también, un escrito estaba leyendo, hay nivel de presunción, inclusive la persona puede llegar a presumir acerca de su espiritualidad con Dios. Wow, wow. Una persona, por ejemplo, que presume estar siendo salvo. ¿Usted no lo ha escuchado una persona Salvo decir, siempre salvo. yo soy salvo y siempre salvo? Ellos presumen que ya están salvos. Son ¿Pero qué peligros, pasa? señores. Bueno. La Biblia es muy clara en cuanto a eso. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que luchar, Cada día. ¿cómo se llama eso? Como perseguir nuestra salvación. Porque Jesús nos salva, Jesús nos hizo salvos. ¿Pero qué pasa? No quiere decir que porque Jesús me salvó hoy, por ejemplo, hoy yo me bauticé, eso no quiere decir que mañana yo voy a seguir cometiendo mis pecados. O sea, que el que se errores. cree salvo tiene que vivir una vida de obediencia. Exactamente. Tiene que Porque vivir si tú como un eres salvo, salvado. tú tienes que vivir por fe, tú tienes que mostrar esa fe, obrar esa fe de que tú eres salvo. Por ejemplo, yo no voy a decir yo soy salva por fe, pero entonces las obras que yo hago, ¿dónde me lleva eso? Ahí es que está, yo pienso que ahí es que está el error de muchos. Cuando hablamos del obedecer, nosotros no estamos diciendo que obedecemos para lograr la salvación, ya se nos dio. Pero no es cierto. Vamos pueden leer las cartas de Juan y van a ver que Juan habla mucho de esto. De que tú no puedes decir que tú andas en la luz y andar en la tiniebla, de que tú tienes que obedecer y que los mandamientos de Dios muestran, no es que te van a salvar, es que muestran que ya tú aceptaste esa salvación y tú andas por ello. O sea, no tiene sentido que una persona diga que es salvo viviendo como un perdido. Exacto. O sea, no tiene ninguna No lógica, tiene no tiene sentido. sentido. Ok, y ahora porque ya yo creo que hemos entendido la definición de la presunción, pero yo creo que también sería importante hablar de la fe específicamente, porque por lo que yo entiendo, la fe se trata de orar a Dios por una petición, una necesidad que tú tengas, y que de una manera u otra, aunque no sea de tu manera,
que tú tienes la fe de que Dios va a proveer de acuerdo a su voluntad. Amén. Entonces, ¿cómo ustedes definirían en ese contexto la fe? Porque ya hemos hablado mucho De la presunción. de la presunción. Mira, en Hebreos 11:1 hay una parte que es como la definición más corta, más clara, más Ujú. precisa sobre la fe, Sí, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. así es. Lo que pasa es que nosotros no nos unimos a Dios para, como decir, aplicar este texto de la forma correcta. Porque con ese texto también yo te lo puedo llevar a la presunción. Porque eso es lo que hacen muchas personas afuera. Tú has escuchado personas que dicen, no, yo aquí en un lugar, vamos a decir, déjame irme al medio de una balacera, yo aquí viendo a ver qué está pasando, Ujú. buscando tentaciones para vencer. O sea, Sí. porque la fe es la convicción de lo que tú esperas y la certeza de lo que tú no ves a Dios, pero tú sientes que está ahí. Ujú. Pero ¿dónde está la presunción? Que tú te aventures al terreno del enemigo diciendo, Dios me va a ayudar. Exacto. Ahora, si tú caes en una situación que tú no estás buscando, ahí hay fe, porque tú, Señor, mira, yo estoy aquí, pero no era mi propósito yo venir aquí como para que la gente vea que yo sí tengo fe. Hay un chistecito por ahí de un ratón que viene caminando con otro y viene una patana de frente y ellos no, como que no encuentran, y le dicen, no, espérate, no, tú verás, yo tengo fe. Y el otro viene, no, pero que mira, no, cállate, yo tengo fe, estate tranquilo. Y viene la patana y él dice, y hace así como que él que Matrix. orando, sí, que todo. Como Matrix. Bueno, en ese No, momento, ustedes saben que los camiones pesados tienen el freno, que tienen que ir un ratico frenando Sí. para poder llegar, no frenan de golpe. Algo pasó, no se sabe, pero el autobús, el camión, el asunto pesado, comenzó a frenar. Ujú. Incluso hasta se oía como la goma guayando y todo, porque parece que algo pasó. Bueno, no sé. No sabemos, todavía no sabemos qué está pasando, pero supuestamente el ratón está parando su vehículo. Sí. Y hasta como que se la dio un poquito el camión y todo, y el otro lo está mirando y dice, No. tú ves que yo tengo fe. Y vienen y se frenan y baja el conductor, baja el que está acompañando el conductor y le dice uno al otro, oye, mira, tráeme el gato. Y dice, oye, pero no te muevas mucho que te la volteo. O sea, el ratón fue que paró la cosa, pero el Wow. asunto fue una goma que tenía problema el bus. O sea, eso es una ilustración media jocosa, pero ¿qué pasa? Eso estamos haciendo muchos cristianos ahora. Ujú. Salimos y porque fue, como dicen en buen dominicano, una chepa, Sí, no sé. Sí, una chepa. una chepa, algo pasó y ya usted cree que fue usted. Ujú. Sí. Entonces ahí está la Sí. fe y la presunción. Exacto. La fe Hay es una que opción. usted reconoce siempre que fue Dios que lo hizo. Ya no. La presunción, el ratón dice, no, pero si tú me embromas mucho te la volteo. Ya no es fe. Ya se pasó ahí. No, ya fue el que paró Porque fue por su propio vehículo. poder. Exactamente. Exacto. Miren, aquí hay algo que quiero mencionar como un ejemplo. La fe también puede ser que tú confíes en las amonestaciones que Dios te hace y hagas provisión. Por ejemplo, en Lucas 22, versículo 31, Jesús le dijo a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido para zarandearos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Entonces, Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Y muchos sabemos que Jesús varias veces le advirtió a Pedro y le dijo, no, yo no te negaré, yo estoy dispuesto a morir por ti. Entonces, la fe, esa era la palabra de Dios en ese momento, porque es Jesús que le está hablando a él. Entonces, la fe también es que si el Señor nos amonesta sobre algo que Él dice que está mal, nosotros hacer la provisión, porque ahí Simón no fue fe que tuvo, fue presunción, porque al final, Exacto. ¿qué pasó? Exacto. Negó a Jesús. No, Entonces, y él dijo, yo no te voy a negar. No. Exactamente. Miren, hay muchas cosas que, por ejemplo, uno tiene que estar claro de que Dios provee, ¿verdad? Ya sea por medio de la ciencia, por medio de los médicos, cosas como medicinas, alimentos que nos van a hacer mejor, nos van a hacer bien y nos van a sanar hasta de muchas enfermedades. Eso uno lo tiene que entender. Y a veces uno, ¿verdad? Es como diciendo, sí, yo sé que Dios provee a través de la medicina, de los alimentos, yo voy a seguir ese tratamiento para sanarme y voy a poner esa fe en práctica, en obra, para confiar en Dios de que me va a sanar.
Pero hay muchos casos que, por ejemplo, yo conozco un señor que él tenía su fe puesta en Dios de una manera en que él decía que él no tomaba medicamentos. Y una vez él se enfermó muy grave y entonces tenía que tener un tratamiento de antibióticos y cosas así. Pero él decía que él no tomaba medicamentos. O sea, él tenía también una religión que no le permitía tomar nada de medicamentos. Pero él tenía una fe muy grande. Él decía, yo sé que Dios si está, porque ese también es otra cosa, la presunción no dice, yo sé que Dios lo va a hacer porque así va a ser. Él decía, si está en Dios de que yo me salve, Él me va a salvar, aún yo no tenga que tomarme los medicamentos. Y su fe fue tan maravillosa que Dios lo sanó, sin una gota de pastillas, sin una gota de medicamentos. Él puso su fe primeramente en Dios, no en los medicamentos ni en lo que decían los médicos. Los médicos le decían, mira, si tú no empiezas en 7 días a tomarte los medicamentos, no vas a durar más de un mes. Pero entonces él decía, yo sé que si Dios quiere, Él me puede salvar, aún sin yo tener que tomarme una gota de medicamento. Y Dios lo salvó. Pero usted tiene que conocer a su Dios y tener fe. Mira, no vaya ahí- usted a hacer, si usted no tiene No. esa conexión con Dios. Yo creo que la diferencia en ese caso fue que, como tú dijiste, Si que Dios si quiere. Dios quiere. O sea, que estaba preparado para Sí, para aceptar, probablemente Porque morir. esa es la Exacto, diferencia. Tú no tienes que exactamente. tener esa presunción de que yo sé que Dios me va a salvar como quiera. Yo no necesito Sí, tomarme ese nada detalle de de eso. Mira, ¿Sabes? eso me lleva a Exacto. mí a un relato que está en Génesis 22. Nosotros conocemos, bueno, la mayoría conocen el relato de Abraham, que en el libro de Hebreos, el que mencioné ahorita, en el capítulo 11, él es mencionado como el padre de la fe. Sí, Incluso ahí hay una galería Ujú. completa de héroes de la fe. sí. Pero me llama mucho la atención eso que tú dijiste, Arlenis, porque hay que ver, como dice Yanna, hay que ver en qué Ujú. contexto estaba la confianza puesta en La Dios. confianza en Por Dios, sí. ejemplo, en el relato de Génesis 22 dice, después de casi 40 años de caminar con Dios, yo lo voy a repetir, después de casi 40 años de caminar con Dios, Ujú. Abraham no pestañó cuando Dios le ordenó que tome a su hijo Isaac y que lo lleve al monte y lo ofrezca al Señor. O Ujú. sea, tiene mucho que ver la relación que uno tiene con Dios. La fe no se va a desarrollar si nosotros no caminamos con Dios. Sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no conocemos a Dios, entonces entramos en el área de la presunción. Ujú. ¿Por qué a veces nosotros nos confundimos? Porque muchas veces nos desconectamos de ratito de Dios. Entonces ahí viene el pecado, ¡pa! No, Dios lo va a hacer porque la Biblia no. Pero cuando, incluso si ustedes se dan cuenta, pudo Abraham fallar en esa prueba de fe. Sí. ¿Por qué? Porque lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham era una cosa atroz, algo condenado por Dios. Dios nunca ha exigido sacrificio humano. O sea, Ujú. la relación de Abraham era tan fuerte con Dios Ujú. que él entendió Que él lo que era podía Dios que lo resucitar. estaba Sí, llamando, Sí, que él podía resucitar. que era Dios que lo estaba enviando. O sea, aún, y el asunto parece contrario, dice, la fe actúa lo que tú no ves. Ujú. Hay una Sí. canción que a mí me gusta mucho que dice, yo creo, aunque mi fe es contraria a lo que yo veo. Exactamente. Exacto. O sea, no porque usted diga de que no, Dios me va a sacar de esta situación. Usted ve todo lo contrario. Usted ve que las cosas se complican más y después usted comienza a decir, no, pero será verdad. O sea, la fe, usted ve que no está y si Dios quiere lo va a hacer. Ujú. En su momento lo va a hacer. Así es. Bueno, miren, yo tengo algunas cositas aquí. Esto nos va a ayudar un poquito a entender dónde termina la fe y dónde empieza la presunción. Yo quiero que ustedes comenten este tipo de cosas, porque yo sé que hay mucha gente ahí que tal vez no sabía que hay algo más después de la fe, que es un pecado y que es algo que nos trae consecuencias malas. Miren, la fe comienza con una promesa de Dios. Nosotros creemos en la promesa de Dios. Eso es la base de nuestra fe. Pero la presunción comienza con un deseo personal. Eso es lo que estábamos diciendo ahorita. Exacto. O sea, cuando yo digo, es que Dios, yo soy el favorito de Dios. ¿Ustedes no han escuchado eso? Ujú. Sí. Pero ¿hasta dónde está el favorito de Dios? Que el favorito de Dios puede hacer y deshacer. Ah, no, yo voy a matar gente y a mí no me van a meter preso porque yo soy el favorito de Dios. Ujú. Señor, pero usted está violando un mandamiento. O sea, ¿usted cree que Dios sí va a entrar ahí? Miren la otra. La alegría inunda los corazones de aquellos que confían en Dios sin importar sus circunstancias. Eso pasa con la fe. El que confía en Dios, aunque ore para que su familiar se sane, y no ocurre eso, sino que el familiar pasa al descanso, aún así siente alegría. ¿Por qué?
porque sabe que se hizo la voluntad de Dios. Y aunque duele, porque no voy a decir que vamos a estar de que, ay, qué bueno que se murió, no. Pero aunque duele, entiende que Dios está al control. Eso Exacto. es la fe. Sí. Pero la presunción que hace, la ira ocurre en los corazones de aquellos cuyas expectativas son frustradas. Eso es lo que estamos hablando. O sea, la fe te hace entender la voluntad de Dios. La presunción, entonces, te hace enojarte cuando las cosas no pasan como tú quieres, porque tú crees que Dios tiene que hacer lo que tú digas. La otra dice, la fe está centrada en Dios. Dios quiere hacer algo que trae gloria para Él mismo. Así es. Entonces, ahí hay algo importante. También lo que usted pide tiene que estar apegado a darle la gloria a Dios. Exactamente, sí. La presunción está centrada en el hombre. El hombre quiere que Dios haga lo que sea por él. Di que Dios, ayúdame que necesito un Mercedes este año. Exacto. Un Mercedes porque... Y cuando viene usted no va a tener para echarle gasolina a ese Mercedes. Exactamente. Exactamente. Eso es presunción, señores. Miren otra. La fe es humilde. La presunción es arrogante y exigente. Esto, miren, tómenlo en cuenta. Cuando usted está medio arrogante y medio exigente, eche para atrás, que usted no tiene que exigirle nada a Dios. Jana, ¿te puedo interrumpir un momento Claro para que decir sí. algo? No se me ofendan, por favor. Lo que usa mucho este versículo. Filipenses 4:13. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Yo le voy a invitar a que lea un poquito más para arriba y un poquito más para abajo. Lo que Pablo dice Sí. que él puede en Cristo. Porque Sí. yo he visto personas viviendo una vida totalmente en el pecado, que tienen esa biografía en sus redes. Tienen Exacto. todo Sin lo puede en Cristo que me contexto. fortalece. Sí. ¿Y qué es lo que usted puede en Cristo que me fortalece? Exacto. Andar la noche entera jangueando, emborrachándose, fumando y todo lo puede en Cristo. Entonces, Entonces, la botella entera. Sí, me llegó eso a la mente ahora porque veo que Sí. muchas personas, incluso Sí. esas personas que ni siquiera han ido nunca a un templo y leen la Biblia, usan mucho ese Ujú. texto. Entonces hay que tener cuidado. Miren la última. Yo quiero que tomemos esto como reflexión, porque muchas veces nosotros mismos y muchas Ujú. personas que siguen a Cristo de corazón han llegado a caer en el pecado de la presunción. La última dice, la fe espera en Dios y se rinde a Él. Amén. O sea, es lo que venimos diciendo siempre. La fe es tú someterte a Dios. O sea, de acuerdo a lo que Dios quiere lograr en tu vida. Y como nosotros no conocemos el futuro, que el que lo conoce es Dios, dejemos de estarle dando órdenes a Dios. Que Dios es todopoderoso, Dios es el creador. Amén. Dios es el que sabe lo que a nosotros nos conviene y quiere lo mejor para nosotros. No vayan a creer que Dios no te dio el vehículo que tú estabas pidiendo. Y tú dices, wow, pero Dios no es fácil. Señor, mira, no, usted no sabe, Dios lo está librando de algo. Dele gracias a Dios que usted no consiguió eso. Porque aunque usted no lo entienda, en algún momento usted va a entender que lo mejor era esperar en Dios. Amén. Y la presunción dicta lo que Dios debe de hacer. Eso es lo que estoy diciendo, señores. No le demos órdenes a Dios. Pues mira, hasta yo, porque yo quería tener una idea muy clara de la fe, pero con todo eso que hemos hablado, se me ha aclarado mucho más, porque por lo que yo veo, la fe se revuelve sobre Dios, o sea, de una manera u otra se relata con los planes que Dios tiene con nosotros. Exacto. La presunción se relata más a los deseos que nosotros tenemos Ujú. y muchas veces, por ejemplo, uno puede decir, no, porque Dios, este año entero yo he sido un cristiano excelente, yo he dado ofrenda, yo he hecho todo eso, pero no me diste la casa este año, no me diste eso, entonces, y yo oré con mucha fe y todo eso, pero el problema es que, como decían ustedes, que hay muchas veces que, aunque deseemos algo mucho y oremos con fe fervientemente, el problema es que algunas veces los planes de Dios son Son mejores diferentes. que lo que nosotros nos imaginamos, porque es posible que si compramos una casa ahora, tal vez algo pase con la economía del país, porque tú sabes que ahora mismo, después de la pandemia, Ujú. ha habido mucho problema con eso. Si compramos una casa o hacemos una inversión grande y pasa algo con la economía, entonces se nos pide mucho dinero o algo va mal, no es siempre que nosotros pedimos algo, aunque seamos cristianos, buenos cristianos, que Dios nos tiene que responder al tiempo que nosotros... Y obligado. Y obligado, exactamente. Porque algunas veces no nos va a Convenir. convenir, sí, exactamente. Porque como tú dijiste, si yo pido un Mercedes,
pero no tengo de que Para echarle el combustible. para echarle la gasolina o para arreglarlo, porque esos son carros caros. Entonces, De que una pieza, ya hay que pararlo ahí porque no hay cuarto. exactamente, entonces es algo que muchas veces nosotros no pensamos entre nosotros, Exacto. pero que Dios sabe que no sería bueno. Exactamente. Muy bueno. Saben que un individuo presuntuoso es aquel que hace valorizaciones desmedidas de sus cualidades, pertenencias, propiedades, y también de que, por ejemplo, se priva como en altanero y en altivo. Y una persona que tiene fe, cuando sabe que fue Dios que le dio todo lo que él tiene, siempre le va a terminar dando las gracias a Dios, no Amén. a sus cualidades, ni a sus pertenencias, ni a todo lo que tiene por él. Exacto. Amén. Miren, yo quiero cerrar con esto. Ahora no recuerdo dónde se encuentra, lo vamos a poner aquí debajo porque no recuerdo, pero ustedes lo van a tener ahí, que es un relato bíblico importantísimo, que me estaba recordando ahora que Edwin estaba hablando sobre la presunción y eso, y esto define mucho lo que es la expectativa, que es todo el mundo cree que tiene fe, versus la realidad, que cuando viene a ver no es fe, es presunción. En la Biblia encontramos un relato muy, muy interesante sobre el fariseo y el publicano. Señor, el fariseo llegó al templo con su pechito abierto, con la cabeza levantada, y dice esto: Señor, mira, yo te voy a dar gracias, porque yo soy un hombre que doy diezmo y ofrenda. Yo soy una persona que ayuda a los pobres, yo soy perfecto. Yo te doy gracias, Señor, porque yo no soy como ese que está ahí, Como ese, que ese se cansó de andar en el mundo y ahora viene de rodillas a hablar contigo. Y comienza él a subirse, él mismo se está dando gloria, Sí. y está supuestamente orándole a Dios, dándole gracias a Dios por todo lo que él tiene, porque él lo ha logrado, porque él estudió, porque él se siente superado por sus mismas fuerzas. Y hace una oración súper larga, porque también supuestamente las oraciones largas mueven a Dios, le agradan a Dios. Y hace su oración y cuando termina, Señor, gracias, porque imagínate, aunque este está aquí, uno tiene que ligarse con gente a veces porque como estudia la Biblia y es cristiano. Y llega esta persona que nunca había conocido de Dios, que vivió una vida en desorden, y su oración no fue larga, señores. La oración fue de humildad, se humilló delante de Dios, porque en ese momento entendió que tenía que ir a Cristo. Y dice: Señor, mira, perdóname, porque yo soy miserable, yo no soy nadie. Y ni habló mucho, porque a uno no le gusta mucho cuando uno está mal, cuando uno sabe que no está bien, uno ni habla mucho, porque y más cuando uno está delante de Dios. en Lucas 18, busqué aquí. Ah, está. muchas gracias. Lucas 18, busqué aquí para los que quisieran el 9 a 14, lo que ella está diciendo. Ok, sí. Y le dice a Dios, le abre su corazón a Dios. Si ustedes se dan cuenta, yo mencioné dos palabras. El fariseo llega con el pecho abierto, este soy yo, Superman. El otro le abre el corazón adentro y le dice: mira, Señor, eso no sirve, haz algo con eso. Entonces esa es la diferencia. El fariseo tenía la expectativa de que su fe era inquebrantable, pero en realidad no era fe. La realidad era que tenía presunción, era presuntuoso. El publicano entonces creía que él no servía para nada, pero nunca pensó que era fe que él tenía en Dios, que lo podía sanar. Pero la tenía dentro de él porque le ofreció su corazón a Dios. Así que, amigo, si usted ha entendido que ha vivido una vida de presunción pensando que tiene fe, el momento es ahora para que usted vaya donde Dios como el publicano y diga: Señor, mira, perdóname, pero yo creía que tú eras el hijo mío, yo te daba orden a ti como que tú eras un muchacho, pero ahora yo quiero cambiar. Cada uno de nosotros comencemos a ver lo que estamos haciendo para darle órdenes a Dios de lo que Él quiere que haga con nosotros, y que Dios empiece a hacer en nuestra vida lo que Él entiende que nos conviene. Amén. Así que ya ustedes saben, mantengan eso en su mente. La fe y la presunción son cosas diferentes, pero de la fe a la presunción es un solo paso, es un estrecho muy pequeño. Así que vamos a recordarles que compartan estos videos que estamos subiendo en las redes, que le den like, que comenten, que se suscriban a YouTube, porque a veces están viendo por YouTube, claro, obvio, por aquí es que no ven, pero tal vez no se han suscrito. Sí, suscríbase. Entonces suscríbase, denle la campanita, no se pierdan los contenidos. No pierdan los otros videos. Acuérdense, aquí está la respuesta oficial, compartan, denle like
Yo sé que lo repito mucho, pero ese es mi trabajo. Así que nos vemos en la próxima. Dios le bendiga. Amén. Bye. Bye.